Ernesto Zedillo no se enfrentó públicamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Simplemente dio un manotazo en la mesa y, avalado por el PRI y el PAN, jubiló a todos los ministros. Reformó 20 artículos constitucionales y se quitó a la Corte de encima. Muy pocos se atrevieron entonces a hablar en el Congreso y en los medios de comunicación masiva de un golpe de Estado, de un atentado contra la democracia. Unos cuantos guardaron silencio, la mayoría avaló la medida. Nadie cuestionó ni los tiempos ni las formas del proceso legislativo. Aunque hay quien sostiene que Zedillo disolvió la Corte porque no quería gobernar sometido a los designios de ministros que obedecían a Carlos Salinas de Gortari, lo cierto es que el neoliberalismo necesitaba para poder consolidarse una Corte Suprema a modo. Más que un modelo económico, el neoliberalismo es un nuevo orden normativo que se convirtió por más de 3 décadas en la racionalidad dominante. Afirma en El pueblo sin atributos la filósofa y politóloga norteamericana Wendy Brown, quien concluye además que este modelo ataca los principios, las prácticas, los sujetos y las instituciones de la democracia entendida como el gobierno del pueblo. Neoliberalismo y democracia son en esencia términos antagónicos. El uno termina derrotando a la otra, no pueden coexistir. Esa confrontación radical entre quienes apuestan por la consolidación de la vía democrática y quienes pretenden restaurar al viejo régimen autoritario y neoliberal es lo que vivimos hoy en México. La Corte y los ministros, por más que se pretendan imparciales, no son ajenos a la misma. A la derecha conservadora le urge frenar a Andrés Manuel López Obrador. Sus ya de por sí reducidas posibilidades de victoria en el 2024 parecen depender de esto. Como no cuentan con el ejército ni con la fuerza del pueblo, les quedan los jueces, los magistrados, los ministros, a quienes más que su hechura, que en buena medida lo son, consideran sus servidores incondicionales. La Corte, dice López Obrador, y ponen los conservadores el grito en el cielo, está podrida y sirve a intereses facciosos. Las y los mexicanos sabemos, porque lo hemos sufrido en carne propia en este país, donde la impunidad es la norma y la justicia tiene precio, que no le falta razón. ¿Cómo podría ser y actuar de otra manera una institución como la Suprema Corte, nacida de un manotazo antidemocrático, concebida por una de las figuras más representativas del neoliberalismo en México, creada para facilitar la operación de un régimen autoritario que, decidido a poner en remate lo que quedaba de los bienes de la nación, no quería obstáculos ni contrapesos de ningún tipo? ¿Cómo podría ser y actuar de otra manera una Corte que fue tan solo la oficialía de partes de la Presidencia de la República y que operaba, así como operaba la misma Presidencia, como una oficina a cargo de los intereses judiciales de los poderes fácticos? Atrás quedaron tanto la odiosa corrección política como los manotazos autoritarios que esos mismos panistas que hoy hablan de contrapesos y dicen defender la democracia avalaron. Nunca como hoy, las y los ministros habían podido ufanarse de tener la arrogancia de sentirse libres. La división de poderes es por primera vez realidad en este país. La Corte para al presidente y no al revés. Soplan vientos de libertad y ha de ser con los votos de la mayoría. Ese es el plan C, una apuesta por la democracia que habrá de llevarse a cabo más temprano que tarde,
y si el pueblo así lo decide, la reforma del Poder Judicial.